¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos ahora a pasar al capítulo 7 del Evangelio de San Mateo y con esto vamos a terminar lo que es la parte del discurso de Jesús, el llamado Sermón de la Montaña. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, tomamos nuestra Biblia y le damos un beso porque es Dios hecho palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovarán todas las cosas. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos para comprender e interiorizar esta palabra, tu palabra, esa palabra que tú mismo inspiraste en los autores sagrados, para que podamos interpretar la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con que fue escrita. Gracias, Señor, porque sabemos que siempre escuchas nuestra oración. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. No juzguen, para que Dios no los juzgue, porque Dios los juzgará del mismo modo con que ustedes hayan juzgado, y los medirá con la medida con que hayan medido a los demás. ¿Cómo es que ves la basura en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo dices a tu hermano, deja que te saque la basura del ojo, si tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la basura del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los puercos, no sea que las pisoteen, se enfrenten a ustedes y los destrocen. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama Dios le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo dará cosas buenas a los que se las pidan? Así pues, traten a los demás como ustedes quieran que ellos los traten, porque en esto consisten la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. En cambio, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Tengan cuidado con los falsos profetas. Se les acercan disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les responderé, no los conozco, apártense de mí, malvados. El que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca.
Sin embargo, el que escucha mis palabras y no las practica es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, chocaron con la casa y ésta se derrumbó, y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente se quedó admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, pues ¿qué vamos a comentar sobre este capítulo 7 de San Mateo? Ciertamente, pues todo esto que nos dice el Señor, podremos pensar se autoexplica. Sin embargo, bueno, no falta el que diría, vamos a tratar de desmenuzarlo, ¿no? Pues bien, vamos a ver cómo nos va con esto. Dice, no juzguen para que Dios no los juzgue. Hablando del juicio, somos muy rápidos muchas veces para etiquetar a las personas, para juzgarlas en base a lo que vemos o a lo que nos han oído, más bien lo que hemos oído de ellos, lo que nos han dicho, y con eso somos lapidarios. Ya una vez que los etiquetamos, ya los pusimos en la cajita de que este es mala gente, este es hablador, este no le puedo tener confianza, este lo que sea, y ya no le damos la oportunidad de que se reivindique. Y si lo hace, si se trata de reivindicar o se porta de manera diversa como esperábamos, no creemos que sea honesto. Y como ya lo dijimos en la reflexión anterior del capítulo 6, cuando no somos honestos o no creemos en la honestidad de los demás, estamos llenando nuestro corazón del mal, estamos manchados en nuestro interior. La otra persona a lo mejor ni siquiera sabe que la estamos juzgando, o que ya la hemos juzgado, o que pensamos de ella de tal o cual forma. Y trata a lo mejor de ser muy transparente, pero nosotros no le creemos. Lo mismo le pasó a Jesús con los fariseos. Así que cuando nosotros somos así con otros, estamos siendo como los fariseos. Y Jesús dijo, si ustedes no son mejor que ellos, no podrán entrar al reino de los cielos. Y el Señor nos está diciendo, cuidado con ser igual a los fariseos, que no creen en la bondad de los demás. Solo ellos son los buenos, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo es que ves la basura en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? Hipócrita. Creemos siempre que los demás son peores que nosotros. Y en ese juzgar a los demás, el que juzga, ¿verdad?, se pone encima del juzgado, porque el juzgado está en el banquillo de los acusados. Y entonces ese es creernos más que los demás. Ya es una falta. Ya estamos dejando que nuestro corazón se llene de maldad. De tal forma que Jesús dice aquí, primero saca la viga de tu ojo y después sacarás la basura del ojo de tu hermano. Lo decía la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Si yo estoy ocupado en mejorar, observándome a mí, no me da tiempo de criticar a los demás. Yo debo ocuparme primero de ser santo. Debo ocuparme primero de no tener reproche, de no ser reprochable a los ojos de Dios. Y con solo eso, con trabajar en nuestra santidad, tenemos ya mucho trabajo que hacer y no nos va a quedar tiempo de andar juzgando a los demás. De modo que aquí Jesús nos dice, primero saca la viga de tu ojo. Primero acaba con la maldad que hay en ti y luego juzgarás si hay maldad o no en el otro. Primero acaba con la maldad que hay en ti y luego verás la manera de cómo le ayudas al otro a quitarse su maldad. Pero primero piensa en ti, ¿verdad? No de una manera egoísta, sino más bien para que no seas hipócrita. Porque aquel que se pone encima de los demás no siendo mejor, o todavía siendo peor, es un hipócrita. Es lo que nos dice Jesús. Y Él, ciertamente, que es el único santo, no nos juzga, porque Él viene a darnos vida. Dice, yo no he venido a juzgar. Ciertamente, en la segunda venida vendrá como juez de vivos y muertos.
Pero en esta ocasión el Señor nos dice, yo he venido para que tengan vida. Yo no he venido a juzgarlos, todavía. Pero ciertamente nos dice, ¿cómo hay que hacer para que pasemos el examen? ¿No? No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los puercos, no sea que los pisoteen, se enfrenten a ustedes y los destrocen. Esta es una sentencia de Jesús un tanto enigmática. No den lo santo a los perros. Bueno, ¿quiénes eran los perros? En el ambiente judaico, ¿verdad? Se le llamaba perros, ¿verdad? O perritos, lo dirá después Jesús más adelante con la sirofenicia. No es bueno dar lo santo a los perros, ¿no? A los perritos. Es decir, eran los paganos, los no creyentes, los infieles, los que no creían en el Dios de Israel, ¿no? No den lo santo a los perros. No le quieras tú mostrar a aquellos que no lo saben apreciar aquello que es sagrado. ¿Por qué? Dice, tampoco echen sus perlas a los puercos, ¿verdad? Los puercos sabemos que eran los animales impuros, ¿no? Para el judío. No sea que las pisoteen. Es decir, tú quieres tener un detalle con alguien que no lo aprecia, lo más probable es que lo pisoteen y eso te ofenda y se te enfrenten, dice, y ustedes se enfrenten a ustedes y los destrocen. Es decir, aquí el Señor nos está invitando a la discreción. A veces queremos nosotros dar lecciones a gente que no está dispuesta o que le confesamos cosas muy personales a personas que luego no hacen buen uso de esa información y la utilizan para hacernos daño. Por eso dice el Señor, sean discretos, sean prudentes, ¿verdad? No den lo santo a los perros, no le den sus perlas, aquello que más anhelas, aquello que más añoras, que más atesoras, no se lo des a cualquiera, porque pudiera ser que haga un mal uso y lo use en tu contra. Pidan y Dios les dará. La confianza en Dios. Aquí entra a hablar de la confianza. Porque todo el que pide, todo el que toca, ¿verdad? El que pide recibe, el que toca se le abre, el que busca encuentra. Y sobre todo esta confianza en Dios. Porque a veces pedimos y sentimos que no estamos siendo escuchados porque no vemos una respuesta inmediata o no la percibimos de la manera que nosotros quisiéramos ser contestados. De manera que dice aquí, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pez, le va a dar una serpiente? O sea, no crean ustedes que le pides algo y Dios no te lo da porque te quiere dar un mal. No, dice, así pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, pues cuánto más el Padre Celestial va a darles siempre lo mejor. Si lo que pedimos es algo malo, si lo que pedimos es algo que no nos va a aprovechar o que no es el momento, lo más probable es que el Señor no nos lo va a dar. Pero claro, si insistimos e insistimos e insistimos, hay otra parte donde habla Jesús, ¿no?, de la insistencia en la oración. El Señor nos puede permitir algo, nos puede dar algo que le estamos pidiendo, pero ciertamente, pues si no era el momento, a veces aquello que nosotros queríamos y se nos concede, se vuelve contra nosotros, porque no sabemos aprovechar esa gracia, esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros. De modo que aquí Jesús nos dice, traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Esta es la máxima, ¿no?, para que resume esta enseñanza sobre el comportamiento correcto de los hijos de Dios. Traten a los demás como ustedes quieran que ellos los traten, porque en esto se consisten la ley y los profetas. Y cuando te acerques a Dios en la oración y pidas algo, ten la certeza que la respuesta de Dios será siempre lo mejor para ti en ese momento. Aun cuando pareciera que el Señor calla, aun cuando pareciera que el Señor se tarda en responder o que no nos ha respondido. Siempre tener la confianza en Dios.
Señor, te pido esto, pero que no se haga lo que yo digo, sino lo que quieres tú. Que nuestra principal interés sea agradar al Padre, como aquel niño que quiere sacarle a su padre una sonrisa de satisfacción, que quiere provocarle una apreciación, una palabra de aliento, de amor, de cariño, de satisfacción, ¿verdad? Y nos dice aquí el Señor: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y amplio el camino por el que que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. El Señor nos está haciendo ver algo muy importante. Entrar en el reino de los cielos nos requiere esfuerzo. Dice: en cambio es angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Entonces nos está diciendo, entrar al reino de los cielos requiere esfuerzo, requiere sufrimiento a veces, requiere estar dispuestos a pagar el precio. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿qué? ¿Jesucristo no acaso ya pagó por nosotros? Bueno, ciertamente que el Señor pagó un altísimo precio, valemos el precio de su sangre derramada por nosotros. Pero Él quiere precisamente ver nuestra intención real de seguirle, de amarle, de obedecerle a través de nuestro esfuerzo. Esa es digamos, como dice aquí, por sus frutos los conocerán. Bueno, pues que esos frutos se vean porque hay un esfuerzo. ¿De qué manera podemos nosotros mostrar lo que tenemos en el corazón sino con nuestros actos? Y entonces, a través del esfuerzo, a través de la realización de actividades concretas, llenas de amor, llenas de este deseo de hacer el bien a los demás, así mostramos el amor que tenemos a Dios y nuestro verdadero deseo de acompañarle. Como decía él, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Lo va a decir más adelante en este mismo evangelio. Entonces dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Otra vez, no nos vamos a dejar llevar solamente por las palabras o solamente por las oraciones hermosas, sino que tiene que notarse en los frutos, en hacer la voluntad del Padre. Y esto, pues bueno, hay quienes no lo ven de otra manera y dicen que las obras no son importantes. Aquí Jesús está dándole todo el peso a las obras. Para podernos salvar tenemos que hacer la voluntad del Padre, no creer la voluntad del Padre, no tener fe en la voluntad del Padre, sino hacer la voluntad del Padre. Las obras, en muchas partes de la Sagrada Escritura dice: yo daré a cada uno según sus obras. De manera que también en el mismo Apocalipsis, en el capítulo creo que es 14, versículo 13, dice: van los justos al Señor con confianza porque sus obras los acompañan. De tal manera que así es como debemos presentarnos ante el Señor, cuando sabemos que nuestras obras que dan fruto, que son verdaderamente, digamos, elementos evidentes de nuestro amor por el Señor. Si nuestras obras nos acompañan, no debemos temer al juicio, porque nos hemos esforzado, porque hemos dado lo mejor que tenemos. Ciertamente hablará Jesús en una de las parábolas el dar el 30, el 60 o el 100, pero hay que dar fruto. Da lo mejor que puedas. Eso es lo que quiere ver el Señor. Nuestro Señor le decía a Faustina: yo no premio por el éxito, yo premio por el esfuerzo. Yo quiero verte esforzarte, porque con ese esfuerzo, con ese negarte a ti mismo y tomar la cruz, me estás diciendo: Señor, yo te amo. Porque eso fue lo que el Señor nos pidió. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir y tomarme en sus brazos y hacerme suyo, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar su cruz de cada día y seguirme. Pues bien, aquí está. Hay que hacer la voluntad del Padre. Apártense de mí, malvados, ¿verdad? Los que hacen el mal, los que no hacen la voluntad del Padre. Y todavía cierra con esta sentencia: el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente. Una persona prudente es cauta, es cuidadosa, es una persona que no se
avienta a lo loco. Es una persona que hace las cosas que ante la incertidumbre del mañana se prepara. Entonces, como Pedro, Señor, lo que me estás diciendo no lo entiendo, pero confiando en tu palabra, Señor, ya pasamos toda la noche esforzándonos y aventando las redes y no pescamos nada. Y lo hicimos en el momento que había que hacerlo, porque nosotros somos pescadores, conocemos el negocio, sabemos cómo hay que hacer las cosas. Y sin embargo, a pesar de todo nuestro esfuerzo, no obtuvimos nada, pero confiando en tu palabra. Ahí está la prudencia de Pedro. Acaba de escuchar al varón de Dios que dio una enseñanza y lo hizo desde su barca. Y entonces cuando el Señor le dice, rema mar adentro, él le dice, ya lo intentamos, Señor, pero confiando en tu palabra. Ahí viene la prudencia de Pedro, escuchando las palabras de Jesús y poniéndola en obra. Confiando en tu palabra, echaré las redes. Y su prudencia y su fe, su confianza no quedó defraudada. Antes, al contrario, vio un prodigio, vio la multiplicación, como quien dice, de los peces cuando tienen esa pesca milagrosa, superabundante, a un horario y en un lugar y de una manera que hubiera contradicho todo el conocimiento de Pedro y de los demás amigos, compañeros suyos, igualmente pescadores que eran expertos en esa actividad. Pero confiando en el Señor. Así, el hombre prudente confía en la palabra del Señor y sigue sus caminos y construye su casa sobre roca. A diferencia, dice, el que escucha mis palabras y no hace caso y no las pone por obra, es como aquel necio. ¿Quién es el necio? El necio es el imprudente, el que no entiende, el que aún escuchando y viendo las cosas no cree, como lo dice el Señor, ¿verdad? Del pueblo de Israel, que dice, es que no creyeron en mí, desconfiaron de mí, aunque habían visto mis prodigios. Y entonces dice, el necio, que aún escuchando a Dios, el que no puede mentir, no confía en su palabra. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, chocaron contra la casa y ésta se derrumbó y aquella ruina fue grande. Y vemos cómo cierra aquí este capítulo 7, donde nos advierte del diseño de la redacción que ya habíamos hablado. Capítulo 5 al 7 es el discurso o sermón de la montaña, y posteriormente el 8 y el 9 serán una sección narrativa, donde vemos el reino de Dios en acción. Pero cierra aquí en el versículo 28 y 29. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente se quedó admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus maestros de la ley. Entonces aquí nos marca el fin de una sección para empezar otra. Lo mismo va a suceder al terminar el capítulo 12, ¿verdad? O más bien el capítulo 10, que habla del discurso de Jesús sobre la misión, ¿verdad? Cuando envía a los discípulos a la misión. Y para cerrar después este segundo bloque que vamos a leer al rato, en el capítulo 12, para empezar con el capítulo 13, el discurso en parábolas. Pero bueno, vamos a ver ahorita, a pasar a lo que es el capítulo 8. Te damos gracias, Señor, por este momento de escuchar tu palabra, de comentar tu palabra. Concédenos, Espíritu de Dios, las gracias que necesitamos para hacerlas vida, para ser obedientes, para ser hombres prudentes, hombres y mujeres prudentes que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Concédenos, Señor, esa gracia tan especial. Danos la fortaleza para esforzarnos, para entrar por la puerta estrecha y contemplarte un día sin ocaso en tu presencia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.